Muy buenas noches, mis hermanos, muchas bendiciones. Qué bueno podernos conectar de nuevo con ustedes en esta noche. Este es el día que hizo el Señor. Espero que este video salga lo más claro posible, tanto la imagen como el sonido, pero también el mensaje. Y le doy la bienvenida en esta noche. Les saludo desde Bogotá, Colombia. Qué privilegio que Dios nos permite con la tecnología acortar distancias y en vivo ustedes nos están pudiendo ver. Ahí se cumple una profecía más de la palabra del Señor, que Dios hace de los vientos sus mensajeros. Qué bueno que usted esté conectado en esta noche de sábado. No sé, llevamos como por el día... Bueno, en realidad ya perdí la cuenta. ¿Cuánto tiempo de cuarentena llevamos? Creo que aquí en Colombia inició como... Ya llevamos más de 2 meses, como el 19 de marzo. Y bueno, son tiempos difíciles para todo el mundo, pero Dios sigue haciendo milagros en todo tiempo. Sus maravillas nunca se han acortado. Em, Así que bienvenido, bienvenida. Usted que está entrando en sintonía para oír la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca de la fe, fe para ver milagros. Y hoy quiero hablar de fe, también de milagros, para ver milagros, pero quiero enfocarla porque, pues, ¿por qué en ocasiones no recibimos milagros? ¿Por qué en ocasiones pedimos, esperamos y no recibimos nada? Y yo quiero que usted sepa que también esto es recíproco. Tanto nuestra relación con Dios es recíproca, o sea, no solamente Dios dame, Dios bendíceme, sino que usted también tiene que aportar de su vida para Dios, ¿no? Conversión, arrepentimiento, son bases para que usted reciba del Señor. La Biblia dice que el Señor es escudo a los que caminan rectamente y pues muchos que no son rectos quieren ver provisiones y cosas de Dios y en ocasiones pues no ven nada porque pues ellos no son íntegros con lo que hacen, ¿no? Entonces, recuerden que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dice la escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida. Por aquí veo mucha gente conectándose. Rosy Escobar, Milena Parra, Cecia Alonso, María Dolly Betancourt, Byron Aguilar, Eleazar Zamorano, G de Ventas, Antonia Padilla, Johnny Peña, Olga Lucía Vergara, el pastor Raimundo Ramos, bendiciones, pastor allá en La Paz, Danilo Pantoja, y bueno, dice que hay muchos, muchos más conectándose aquí. Vamos a orar, esta es una noche especial, una noche de milagros, una noche donde Dios nos quiere revelar de su palabra. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma, dice la palabra de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias por el privilegio, Señor, de poder compartir, Señor, tu palabra una vez más, Señor, da que la palabra de Dios corre y es glorificada, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre precioso, tu nombre santo, en tu nombre hay poder, Señor, hay poder en la sangre de Jesucristo. Trae, Señor, sabiduría, trae revelación, trae discernimiento en esta noche, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo porque tu pueblo escucha, Padre Santo. Así que trae claridad en esta noche, Señor, a todo aquel que puede escuchar tu palabra, Señor. Padre, y que este mensaje corra por todo el mundo, que este mensaje, Señor, se vuelva, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor, y entra hasta los tuétanos de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús, y amén. Bueno, mi querido hermano, mi querido amigo, póngase cómodo, aliste su Biblia, una libreta de
de apuntes, una pluma, un lapicero, un bolígrafo, como le quiera llamar, porque nuestra mente no es prodigiosa, aunque tenemos la mente de Cristo, el estar en esta carne hace que muchas cosas se nos olviden y hay cosas perlas que el Espíritu de Dios va a soltar y usted va a decir, wow, y entonces usted va a tener que tomar nota de todo esto. ¿Mm? Bueno, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23, quiero leerle lo que dice la palabra del Señor. Dice, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, gloria a Dios por su palabra, así que muy buenas noches, queridos hermanos, aquí los que se están conectando. Bendiciones a todos aquí en Bogotá, a los hermanos de nuestra Casa Central de Cielos Abiertos. Un saludito para ustedes, les amamos y esperamos verles muy pronto, muy pronto. Y a ustedes, mis hermanos de Argentina, bendiciones. Mis hermanos de Bolivia, un saludo cordial para todos. Mis hermanos de los Estados Unidos, mis hermanos de Centroamérica, de Panamá, de Nicaragua, de Guatemala, de México, un saludo para ustedes desde España. Hay gente que se conecta también desde Londres. También hay familia que se conecta allá. Desde Noruega nos han estado viendo, en Venezuela también. Así que un saludo, un abrazo cordial para todos ustedes. Y bueno, bienvenido esta noche una vez más a un video que Dios nos permite realizar. Dice la Biblia que todo viene del Señor, todo es por Él nos movemos, por Él subsistimos y por su gracia Él nos permite llegar hasta donde usted está y que usted sea bendecido con la palabra del Señor. Por eso, qué bendición y qué privilegio. Hoy, bueno, dice aquí que la grandeza del Señor, hermanos, mire, nosotros no alcanzamos a calcular la grandeza tan impresionante del Señor Jesucristo. Pero toda esa grandeza, dice que la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y poniéndole un nombre que es por encima de todo nombre, em, es palabras difíciles de expresar lo que el Señor dice aquí, pero yo quiero que usted sepa algo. Todo el poder del Señor, toda la grandeza del Señor quedó plasmada dentro de su evangelio glorioso. ¿Mm? Y vamos a ir al libro de los Romanos capítulo 1, es un versículo muy conocido por todos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la escritura, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Mi hermano y mi amigo, en una ocasión le preguntábamos en un mensaje que dimos en cierta ciudad, le preguntábamos a la gente, ¿cree usted que Dios tiene necesidades? Y yo le traslado esa pregunta a usted en esta noche. ¿Cree usted que Dios tiene necesidades? ¿Cree usted que Dios a veces se preocupa por algo? Así como usted a veces se angustia por las cosas, por su vida, por el diario vivir. ¿Cree usted que Dios se angustia por cosas? ¿Cuál será el afán? ¿Cuál será
¿Será que Dios sufre mm, de alguna necesidad que Él necesita con urgencia conseguir algo y hay veces no puede conseguirlo? Esa es mi pregunta para usted. Y estoy seguro que la respuesta de muchos será, no, pastor, no, Dios no tiene ninguna necesidad. Pero yo quiero que usted sepa que Dios tiene muchas necesidades, pero la necesidad de Dios es grandísima y el que la puede suplir es usted y soy yo. Y usted dirá, ¿y qué clase de blasfemia es esta, pastor? ¿Cómo así que Dios tiene necesidades? Y la necesidad de Dios es que el Evangelio sea predicado. Eh, dice, mm, dice la Escritura, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero la necesidad, la urgencia, eh, del corazón de Dios es que este Evangelio del reino sea predicado. ¿Mm? Em, la iglesia está pasando por un momento histórico en todo el mundo, porque las iglesias están cerradas. Mucha gente en esta cuarentena se ha consagrado y mucha gente ha vuelto atrás. Mucha gente está en confusión, a mucha gente le predicaron un evangelio con falsas expectativas. A mucha gente le predicaron un evangelio que no tenía ningún peso bíblico, porque este evangelio les decían, todo va a estar bien, vas a ser el campeón, eres el campeón de Dios, Dios siempre te va a ayudar, siempre vas a triunfar. Y eso no es lo que dice el evangelio, querido hermano. Yo en cierta ocasión escuché un pastor y la verdad se me pasó por un instante, qué sé yo, bajarlo y quizá insultarlo y no sé, porque dijo una cosa totalmente fuera de la realidad. Y este hombre decía em, que el énfasis del evangelio era el gobierno, que el hombre gobernara sobre la tierra. Entonces yo quedé asombrado con esa herejía, con esa blasfemia, porque eso no es lo que la Biblia dice. El tema central del Evangelio es la redención del hombre, que el hombre está perdido y que necesita un Salvador. El tema principal del Evangelio es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que usted sepa algo. Hoy, aunque estoy continuando acerca de la fe, quiero enfocar la fe al evangelismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted debe entender que la mayoría de personas que mueren van al infierno. Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? ¿Mm? Si cuando una persona muere entra un sueño profundo y creo que unos videos atrás aclaramos este punto, ¿sí? Enseñábamos por la palabra de Dios que todos están conscientes, unos en el infierno y otros en el cielo. Pero de lo que yo le quiero hablar en esta noche, porque el Espíritu Santo me lo coloca, es que usted debe entender que no por el hecho de que usted vaya a una iglesia, usted ya es salvo. No por el hecho de que usted haya hecho una oración, usted es salvo. No por el hecho de que usted tan siquiera esté en un ministerio, que usted cante para Dios, usted esté en el coro de su iglesia, en el ministerio de alabanza, usted ya es salvo. No por el hecho de que usted predique, ya es salvo, ¿sí? Sino que hoy en día hay algunos predicadores baratos, unos predicadores falsos, diría yo, donde ponen la salvación como cualquier cosa que usted, un predicador decía, eso no se preocupe por la salvación que usted ya la tiene. O sea, como si fuera, mientras que la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Así que yo quiero que usted entienda, y se lo repito, y es que la mayoría de personas que muere va al infierno, ¿sí? Inclusive, mi hermano, un alto número de creyentes, de gente que está en las iglesias y que muere, no va al cielo con el Señor. Eso fue algo que el Señor nos mostró. El Señor nos dijo en una ocasión que nos llevó al infierno, que nos mostró el infierno y que nos llevó literalmente a ese lugar. Alguna de las revelaciones
el Señor nos dijo: hijos, aún muchos de mi propio pueblo caen a este lugar por ignorancia, decía el Señor. Y yo le voy a repetir lo que el Señor nos decía: hijos, aún muchos porque nosotros vimos en el infierno mucha gente que aquí en la tierra habían sido creyentes. Vimos pastores, vimos evangelistas, vimos misioneros, vimos adoradores, vimos líderes, vimos cantantes, vimos músicos y a nosotros nos asombraba porque yo estaba recién convertido y yo decía: Dios mío, no puedo creer que haya creyentes en el infierno. Y ahí fue cuando Él nos dijo: hijos, muchos de mi propio pueblo han caído a este lugar por ignorancia, decía el Señor. Y recuerdo lo que la palabra del Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo quiero enfocarme en esta noche de que mucha gente y muchos creyentes no reciben milagros porque viven, viven una vida de iglesia, de ir a la iglesia. Quizá mucha gente está consagrada a Dios de la casa al trabajo, pero ellos no son útiles para el evangelio. Entonces, recuerde lo que Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Así que yo quiero leerles lo que dice en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 18. Y yo quiero que usted tenga en cuenta este versículo porque sí, solamente leemos el versículo 16 y no lo sabemos de memoria, porque en el versículo 16 dice: y no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso todos lo sabemos. Pero escúcheme bien, es que el evangelio es para compartirlo. Y yo quiero que usted sepa que cuando usted recibe algo, pero usted no lo da, ¿m? Es como cuando deja de llover durante mucho tiempo, pero cae agua y de repente llueve fuerte, llueve duro, y entonces se hace como un pantano, como un charco, le decimos aquí, de agua de lluvia, ¿sí? Y aunque es agua limpia, pero si pasa, qué sé yo, 20 días, un mes esa agua ahí, esa agua se hace infructuosa. Y lo que llevaba vida un día, ahora son aguas estancadas y producen mosquitos y producen dengue, que producen paludismo, que producen malaria, todo eso. Mosquitos que nacieron en esa agua, agua que se pudrió, agua que se estancó. Lo mismo sucede con el Evangelio. Jesucristo dijo y dice en su palabra: de gracia recibiste, dad de gracia. Así que este Evangelio del reino es poderoso cuando se proclama, ¿sí? Así que el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, yo quiero que usted entienda lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la maldad. Fíjese este jueguito de palabras. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, dice, contra toda maldad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí déjeme decirle que no está hablando de la maldad de pecado, de robar, de cometer homicidio, del adulterio, de la borrachera. Aquí no está hablando de esa clase de maldad. Está hablando es para creyentes. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los que detienen con injusticia la verdad. Escúcheme, yo le quiero decir algo. Yo predico y junto con mi esposa estamos compartiendo estos videos, no porque se nos hubiese ocurrido. De hecho, creo que si usted no, llevamos más de 2 meses transmitiendo todos los días. Y para nosotros, bueno, Jessica Herrera Mendoza dice: buenas noches, pastor, hermana, buenas noches. Bienvenida aquí a este video en vivo. Entonces yo le decía que cuando comenzó la cuarentena, realmente nosotros predicamos todos los días, pero cuando comenzó la cuarentena, aquí en Colombia comenzó el 19 de marzo, creo. Nosotros tenemos en la iglesia reuniones los miércoles y los domingos, reuniones generales.
Entonces yo iba, hablé con mi esposa y dijimos, vamos a transmitir en vivo para que los hermanos de la iglesia nos puedan ver allí y unos cuantos de afuera. Lo que yo pensé que iba a ser inicialmente 2 días a la semana, miércoles y domingo, me habla el Señor y me dice, no, ¿sí? O sea, no son 2 días, me dice el Señor, vas a predicar todos los días. Y oh, bueno, me sorprendió eso porque después pensé que iba a terminar la cuarentena y que se abrían las iglesias y que de nuevo volvíamos a la normalidad de la iglesia, a compartir allá. Y ya no más transmisiones en vivo cuando el Señor me habla y me dice, no, tampoco va a ser así. Vas a seguir transmitiendo la palabra del Señor. Realmente los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y nuestros caminos son más altos que los suyos. Escúcheme bien, hace un tiempo en un lugar al sur de la República Mexicana que conozco, en el estado, por allá en el estado de Oaxaca, y bueno, ahí más o menos al sur, Veracruz y no sé qué, algunos estados por ahí, Chiapas y Tabasco, y hubo hace como 2 años, hubo un terremoto, ¿sí? Que afectó a algunas de las iglesias cristianas en esa área. La iglesia quedó tan afectada que los hermanos no pudieron hacer las reuniones dentro de la iglesia. Así que la gente, pues los pastores estaban tristes, los hermanos estaban tristes porque era el templo que ellos habían construido para el Señor. Así que ellos tuvieron que hacer las reuniones afuera del templo. Y ellos como que se lamentaban, Dios mío, mira, tenemos que hacer reuniones aquí afuera. Y el Señor les habla y dice, ahora lo están entendiendo. Mire, el Evangelio contiene toda la grandeza del poder de Dios, pero el Evangelio nosotros lo estamos escondiendo, ¿sí? Em, Porque nosotros, la iglesia se acomodó a las cuatro paredes. Mire lo que Dios tuvo que hacer en esta cuarentena, en medio de esta pandemia, hasta el punto donde sea verdad, pero en medio de esta pandemia, ¿qué tuvo que hacer la iglesia? Ya nadie se puede reunir. Mire, creo que hasta el momento en Estados Unidos creo que lo van a hacer dentro de pocos días, pero todavía en ningún país la iglesia está abierta, están cerradas las iglesias en todo el mundo. Está ocurriendo frente a nuestros ojos lo que nosotros jamás en la vida pensamos que ocurriera, ¿sí? Y es que las iglesias están todas cerradas en todo el mundo. La gente no se puede reunir, la gente quiere ir, pero no puede. ¿M? Entonces, y dirán, bueno, ¿y qué pretende Dios? ¿Sí? Fíjese que un altísimo índice de personas han sido edificadas y han sido em, añadidas a Cristo y a su cuerpo, al cuerpo de Cristo que es la iglesia, en este tiempo de pandemia, de cuarentena. Muchos por las transmisiones en vivo, pero me llama la atención cómo cuando estas iglesias allá quedaron tan averiadas por el terremoto que tuvieron que salirse a la calle a predicar, tuvieron que montar tarimas, tuvieron que traer cabinas de sonido, tuvieron que predicar en la calle. Y el Señor les dice, por fin están entendiendo. Yo creo que nosotros aún no hemos entendido el plan tan asombroso que Dios tiene en medio de esta cuarentena. Para con la iglesia, la iglesia estaba dormida y mucha gente la creía muerta, pero es cuando Jesús va y resucita a la niña y dice, no, ella no ha muerto, sino que duerme y yo voy para despertarla y la gente se burlaba de él. Pero a la iglesia le pasaba lo mismo, mi querido hermano. Y por eso gran parte de la iglesia ha dejado de recibir milagros. Porque es que recuerde que usted y yo tenemos que dar fruto para Dios, tenemos que ser útiles en el reino de los cielos. Yo le pregunto, yo sé que hay muchos que están caminando en santidad, en integridad, pero yo le pregunto, ¿qué ha hecho usted para el reino de los cielos? Por lo menos en esta cuarentena. ¿Cuántos, cuántas almas se ganó para Cristo usted el año pasado? Y usted me dirá, no, pastor, yo estaba ocupado, yo estaba muy ocupado trabajando, sosteniendo mi familia.
haciendo esto, haciendo lo otro. Entonces, por eso yo le pregunto, entonces, ¿por qué Dios tendría que hacer milagros con usted ahora? Si yo he visto que una gran proporción de los milagros tienen que ver con el evangelismo. Mire, le voy a contar un testimonio. Hace unos años yo tuve la oportunidad de visitar una ciudad aquí dentro de mi país, en Colombia, en un departamento en un estado que se llama La Guajira, por allá en la costa atlántica colombiana, en un departamento que es fronterizo con el país hermano de Venezuela. Entonces, estuvimos predicando allí con mi esposa, con mis compañeros de ministerio. Estábamos predicando al aire libre por una emisora, ¿sí? Y esto salía por muchas partes de ese estado y mucha gente escuchaba el evangelio y llegaba gente a la campaña, llegaba gente y eran sanados. Pero yo recuerdo que había una mujer que quería comprar los CDs del testimonio, ¿sí? Entonces, pero ella no tenía dinero, ella tenía dinero para como en esa ciudad no había agua potable, sino que en cada ciudad, en cada casa, perdón, habrían un pozo donde pasaba un carro pipa o como dicen, o aquí le decimos un carro tanque, donde cargaba el agua y la gente del carro tanque, cuando pasaba al carro tanque la gente salía y le hacía la parada y decía, tengo 50.000 para comprar agua, tengo 100.000 pesos colombianos, tengo tanto, tengo lo otro, y de acuerdo al porcentaje que tuvieran, entonces el operario del carro tanque bajaba y conectaba la manguera del carro tanque, hasta el pozo que había en cada casa. Esta mujer, había una mujer viuda, no recuerdo, creo que era viuda o era madre soltera, no recuerdo bien. Esta mujer quería predicar la palabra de Dios. Ella quería comprar el material que teníamos nosotros del testimonio, reunir gente en su casa y que ellos escucharan el evangelio. Pero había un pequeño problema, ella no tenía dinero. El único dinero que ahora nosotros no sabíamos nada de eso. Yo creo que si me dice, yo le obsequio un par de testimonios. Fue el testimonio que ella nos contó posteriormente. Esta mujer, em, el dinero que tenía, así que se debatían dos pensamientos. O compraba los CDs del testimonio o compraba 20.000 pesos de agua. Ella nos cuenta que se debatió 3 días que llevaba la campaña con ese pensamiento, pero en el cuarto día de la campaña, o mejor, en el tercero, ella decide y ella, mire lo que hace ella, el dinero que tenía para el agua, compra los CDs del testimonio. Y pues ya no sabía de dónde iba a comprar el agua, que era muy poquito lo que ella iba a comprar. Se fue para su casa, se acostó, se alegró porque dijo, Señor, voy a invitar gente a mi casa y les invito a comer algo y a tomar algo y los pongo a escuchar este testimonio del infierno y del cielo. Se acostó, al otro día se levanta y cuando se levantó pues vio los CDs en la mesa de noche y se alegró, pero se acordó del agua y decía, Dios mío, ¿y ahora yo de dónde voy a comprar el agua? Se levantó, salió de su cuarto, salió al patio de su casa y ve la tapa de este pozo de agua, la ve mojada alrededor, eran tapas cuadradas en concreto, y entonces la ve mojada alrededor y pues le pareció extraño, y cuando levanta la tapa, descubre que el pozo había amanecido a rebosar de agua. Claro, ya llegó asombrada esa noche, la cuarta noche de la campaña, y se acercó a nosotros y nos contó el testimonio. Yo quedé asombrado porque eran milagros sobrenaturales de Dios, milagros de provisión divina, pero me di cuenta porque a nadie más en esa campaña dio un testimonio igual. Mucha gente se sanó, mucha gente se restauró, pero esta mujer contó un milagro diferente y sabe que esto me marcó a mí porque yo dije, wow, Señor. Entonces me ponía a pensar y decía, ¿por qué Dios en unos momentos opera milagros de provisión y en otras circunstancias no ocurre nada? Entonces yo comencé a indagar acerca de esto en mi propia vida
y comienzo a darme cuenta que Dios, en mi experiencia personal, hace muchos milagros cuando el Evangelio se predica. Pero escúcheme lo que dice aquí, y de nuevo le quiero ratificar lo de Romanos 1:18. ¿Mm? Ahora, esta mujer vio un milagro tremendo de Dios, pero es contrario a lo que dice Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Yo descubrí, Dios nos habló y nos mostró que en el infierno hay gente porque no predicaba la palabra del Señor. Mi amigo, mi hermano, es imperativo, es urgente que el Evangelio se predique. Mire por qué Dios nos tuvo que sacar de las iglesias y confinarnos en casa y muchos comenzamos a predicar. Mire, la mayoría de ministerios tienen que transmitir en vivo, ¿sí? Pero la pregunta, ¿qué está haciendo usted para que el Evangelio se predique? Cuando usted no predica el Evangelio, usted es injusto, ¿sabía usted eso? Y sabía que 1 Corintios 6 9, 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Así que yo quiero que usted se entere que no predicar el Evangelio es injusto, porque hay gente que va a ir al infierno y ellos no lo saben, y usted nunca ha hecho nada por decirles a ellos, ¿sí? Recuerde que en Lucas 16, cuando el rico fue al infierno, el rico le suplicaba a Abraham y le decía, por favor, te suplico que envíes a Lázaro a la casa de mi padre para que les prediquen a mis 5 hermanos a fin de que les advierta y les testifiquen acerca de este lugar para que ellos no vengan a este lugar de tormento. O sea, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Pero también sabemos que la Biblia dice, creo que es en Romanos 10, dice, ¿y cómo oirán si no hubiese quien les predique? Mire, mi amigo, ¿cómo su familia se va a salvar si no saben que están perdidos? ¿Cómo su esposo, cómo su esposa, cómo su prometido, cómo sus hijos van a saber, van a clamar salvación a Dios si ellos no saben que están perdidos porque usted no se los ha dicho? ¿Sí? A lo mejor usted va a la iglesia, pero usted es una persona que da mal testimonio. A lo mejor usted va a la iglesia, pero lleva una vida doble y la gente lo ve. Entonces hay gente que por culpa suya no se va a convertir. Hay gente que por culpa suya no se va a volver al Señor. Y eso lo convierte a usted en injusto. Cuando usted no solamente no habla la palabra, sino que antes lo contrario, da mal testimonio de la palabra del Señor y aparte usted se queda callado, eso lo convierte a usted en injusto. Piense por un instante qué hubiera pasado si la persona que le predicó a usted le hubiera dado vergüenza. Uy, no, qué pena predicarle a él. Eso lo convertiría a esa persona en injusta. Entonces, no solamente somos injustos cuando no predicamos, sino que la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad, dice contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe que, eh, imagínese, hubiera tenido yo una buena excusa? Uy, Señor, no puedo predicar porque cerraron la iglesia, cerraron los aeropuertos, cerraron todos los lugares, no puedo, no hay transporte para salir de la ciudad a predicar a otra ciudad. De hecho, estamos aquí en pleno toque de queda en algunos municipios de Colombia, ¿sí? Es un delito transitar de una ciudad a otra, entonces yo hubiera tenido excusa. No puedo predicar, mejor me quedo en la casa viendo televisión, porque no puedo predicar, la iglesia está cerrada y eso no es ninguna excusa. Entonces, nosotros vimos en el infierno personas que estaban por no predicar la palabra de Dios. Entonces, juicios de Dios vienen, ataduras por causa de no predicar el Evangelio, porque es que Dios necesita que el Evangelio se predique. Fíjese que
Yo recuerdo recién que comenzamos a predicar el testimonio, las revelaciones que el Señor nos mostró en el infierno y el cielo. Recuerdo en una ocasión que éramos muy novatos y yo fui a predicar a una iglesia aquí en Bogotá. De hecho, ocurrió algo interesante y es que yo vivía, bueno, mi esposa estaba en dieta de una de mis hijas, mi esposa estaba convaleciente, yo tenía que cuidarla, entonces yo tenía que ir, recorrer toda la ciudad de Bogotá hasta el otro extremo, predicar en una iglesia allí y regresarme rápido porque mi esposa estaba sola y pues estaba en dieta. Entonces, fíjese que me ocurrió algo sorprendente porque cuando estábamos predicando en esa iglesia que nos invitó en la mañana, una hermana de otra iglesia, una creyente de otra iglesia que no tiene que ver nada con esta, ella dice que salió en la mañana a comprar algunas cosas para el almuerzo y llegaba, dejaba el almuerzo hecho y se iba para la iglesia. Pero dice que de forma muy extraña se perdió dentro de su misma colonia, dentro de su mismo barrio. Y ella dice que jamás en la vida le había pasado eso. Total, ella llegó tarde, entonces ya no alcanzaba a ir en la iglesia, a la iglesia en la mañana y la iglesia le quedaba un poco retirado, así que ella del desespero sale a buscar una iglesia por ahí cerca y dice que buscando por ahí donde había una iglesia cristiana de sana doctrina, esta mujer se entra a una iglesia y nosotros estábamos predicando allí la revelación del infierno y del cielo. Lo interesante de esto es que cuando se termina la reunión, esta mujer se nos acerca. Nos insistió de sobremanera para que nosotros fuéramos a almorzar a su casa. Yo estaba con mi hermano Danilo. Pero yo no quería porque pues mi esposa estaba convaleciente en la casa. Entonces, pero ella porfió tanto que fuéramos a almorzar a su casa que nos vamos con esta hermana a almorzar a su casa y bueno, iba a ser un almuerzo sencillo, yo no sé, pero aquí en Colombia consumimos arroz todos los días. El arroz no puede faltar en nuestra comida, en nuestra gastronomía. Y esta mujer iba simplemente a hacer arroz, carne y papas. Era algo que no duraba más de 40 minutos haciendo el almuerzo. Pero puede creer usted que bueno, que esta mujer se demoró más de 3 horas haciendo el almuerzo. Y yo estaba preocupado, decía, mi esposa está sola, tengo que ir a acompañarla porque mi bebé estaba recién nacida, así que, pero, pero fueron 3 largas horas y cuando nos sirvió el almuerzo, usted puede creer que eran casi las 4 de la tarde. Entonces yo estaba un poco estresado, salimos rápido de la casa, ella salió también para su iglesia y cuando me dice, mire pastor, ustedes pueden tomar el autobús en cierto lugar y justo queda cerca a la iglesia donde yo asisto, ¿sí? Entonces vamos y bueno, íbamos andando, yo quería caminar rápido, pero cuando volteamos una calle, más adelante estaba la iglesia donde esta hermana iba, ¿sí? Donde justamente nosotros tomábamos el bus, el autobús, y esta mujer nos dice, mira, ahí está mi pastora, usted me permite que se los presente, y yo le dije, no, hermana, mire, es tardísimo, y ella dijo, solo tardamos 2 minutos, así que, bueno, nos acercamos, nos presentó a su pastora allí, y la pastora se queda mirándonos y nos dice, mire, yo no creo que sea coincidencia. Hoy tengo invitado un evangelista, pero por alguna razón que solo Dios sabe, no pudo asistir. Y yo creo que Dios los trajo para que predicaran ustedes la palabra de Dios. Yo decía, Dios mío, yo tengo que irme para la casa. Pero hermano, mire, termino con esto. Ella, entramos, predicamos, la gente caía de rodillas, la gente lloraba, gente gritaba pidiéndole perdón al Señor. Recuerdo que un hombre se levanta, un hombre anciano me toma de la camisa y de la corbata y me dice, por favor, dígame qué tengo que hacer para ser salvo. Otro joven que estaba en la alabanza de esa iglesia también me dice, por favor, ayúdeme, yo pensé que yo era cristiano. Entonces,
No toda la gente, no todo el que le dice a Jesús, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hermano, es mucha la gente que está muriendo y yendo al infierno. Y usted y yo no estamos haciendo nada para que ellos no se salven, porque el que salva es el Señor, el que convence es el Espíritu del Señor. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dijo Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. Así que usted y yo no podríamos convencer a nadie. Es la obra del glorioso Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos. Pero, ¿cómo va a operar esa obra el Señor si usted no abre sus labios para predicar el Evangelio? Mire, en esta cuarentena es mucha la gente que se está convirtiendo, pero es mucha la gente que está volviendo atrás. Yo le aseguro que en cada iglesia, y si hay pastores que me escuchen allí, habrán sorpresas. Porque habrán hermanos que cuando la iglesia se abra, definitivamente no van a volver a la iglesia. Porque en la cuarentena, en vez de consagrarse, el mundo los absorbió y los agarró para él de nuevo. Y otros que estaban apartados y otros que nunca aceptaron, ahora reconocerán a Jesucristo como su Señor y su Salvador y ahora serán miembros activos de la iglesia. Aquel que se le predicó por años y nunca aceptó, llegó el tiempo para esa persona. Pero escúcheme bien, hay otro tanto de personas que nunca entraron a una iglesia, hay otro tanto de personas que jamás se conectarán a un video en vivo de estos. Pero le aseguro que usted ve personas, videos donde mujeres, donde muestran desnudos, donde videos en vivo donde leen el tarot y uno ve mil y tantos personas conectadas en vivo. Oiga, qué tremendo esto, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos entender que el Evangelio tiene que ser predicado por encima de usted y que no hay excusa, escúcheme bien, porque Jonás tenía una buena excusa para no ir a Nínive, ¿sí? Pero juicio vino sobre él. Dice la Biblia que Jonás se subió a una nave para huir lejos de la presencia de Jehová a Tarsis y dice que Dios le envió una tempestad detrás. Y hay tempestades que Dios envió sobre sus finanzas, que Dios envió sobre la salud de muchas personas que dejaron el Evangelio a un lado. Se les olvidó que el Evangelio para predicarlo no es si nosotros queremos. Es que ay de mí, dijo Pablo, si no predico el Evangelio. Fíjese que Dios sabe que puede contar con nosotros para predicar su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Hace unos años nos fuimos nosotros a descansar una semana. Viajamos fuera de la ciudad, fuera de Bogotá, como a 5 horas. Íbamos a estar una semana bueno, íbamos solo varones a estar de pesca íbamos a pescar, íbamos a disfrutar una semana con un pastor conocido en aquella ciudad. Y recuerdo que uno de los días estuvimos 2 días seguidos de pesca porque nos fuimos a pescar a una represa y en la noche pescábamos y al otro día fuimos y llevamos todo lo que habíamos pescado y unos hermanos preparaban el pescado, ¿sí? Y lo que iba a ser una cena, qué sé yo, una cena normal, íbamos a cenar pez y no recuerdo qué más, y a compartir con los hermanos y a reír. Estos hermanos de esta casa le avisaron a otros hermanos en la fe. Y estos hermanos le dijeron a otros y estos le dijeron a otros. ¿Cree usted que a la hora de la cena llegó tanta gente a la casa que nos tocó pararnos a predicar? Pero había tanta gente en aquella casa que nos tocó salirnos a la calle a predicar. Y recuerdo que cuando estábamos predicando afuera, es decir, fue una calle de un barrio popular en la ciudad de Neiva, y pasaba gente por ahí, creo que era un martes en la noche, llegaba gente de sus trabajos que no sabía ese tumulto de gente qué pasaba allí o de qué se trataba, pero yo pensé que Dios nos había llevado a descansar
Y resulta que Dios nos llevó fue a trabajar, a predicar, porque es que el Evangelio no puede parar, no se puede detener. La Biblia dice que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Este Evangelio nada ni nadie lo puede detener, ni pandemias, mi querido amigo, ni desastres naturales. Nada puede predicar el Evangelio. Y si usted no quiere predicarlo, hay gente que cayó enferma y en la clínica resultan predicando, pero tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque tenemos que gritarle a la iglesia: iglesia, prepárate porque tu rey viene, tu Señor viene, Él viene pronto, pronto la trompeta sonará. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes. Y yo pensé que había ido a descansar a aquella ciudad, y en aquella cena llega tanta gente que nos tocó salirnos a la calle. Pero yo recuerdo que había una señora en medio de tanta gente, y lo supe después porque la gente testificaba, y comienza Dios a hacer milagros en esa calle. Pasaba una mujer con su nieta, una niña como de unos 11 años. Em, la niña tenía un tumor en la parte derecha de su cerebro que le había afectado, le había afectado el oído derecho y estaba por afectarle el ojo derecho. Era muy difícil de operar porque era un riesgo por completo para la vida de la niña. Ese día la abuela había estado con la nieta en una cita médica. Llegaba desconsolada por el último dictamen médico y entraba a aquel barrio, y lo que menos le interesaba ver era el tumulto de gente que estaba allí. Pero ocurrió algo sobrenatural, y cuando esta mujer iba de la mano con su nieta y cruzan por donde estaba toda la gente y estábamos nosotros predicando, el poder de Dios cae sobre esta niña y esta niña cae al suelo. Y claro, la abuela se asustó, pero al instante que la niña se levanta, estaba completamente sana. El Espíritu del Señor le operó, le arrancó ese tumor instantáneamente. En ese instante que cayó al suelo, recuperó su ojo derecho que lo estaba perdiendo, y recuperó su oído derecho, y fue sana de forma sobrenatural por el poder de Dios. Y mucha gente que cruzaba allí eran tocados por el Señor, gente que sin que nadie les dijera nada, regresaba a sus casas y se devolvía, y traían libros de esotería, libros de brujería, libros de hechicería, cuadros de idolatría, y se hizo una hoguera grandísima. Hermano, por lo menos más de 150 personas en aquella noche aceptaron a Jesucristo. No recuerdo qué pasó con los peces que íbamos a comer, pero hermano, estábamos tan asombrados del poder de Dios. Mire, cuando usted evangeliza y usted es instrumento por el cual la gente se salva, Dios va a comenzar a hacer milagros a su alrededor. En su casa, una hermana, y si mi hermana Nelly está por ahí viendo el video, pues la quiero saludar con su esposo Libardo. Ellos en su casa tienen uno de los grupos familiares que tenemos dentro de la iglesia, que pastoreamos aquí en Bogotá por la gracia del Señor. Y ella le oraba al Señor que el Señor le permitiera cambiar el piso, arreglar las paredes, y ellos no tienen el dinero. Pero por cuanto había un altar familiar en esa casa, y esa casa se abre todos los fines de semana para que vengan almas sedientas y escuchen el Evangelio, Dios le dio para arreglar toda su casa, tanto que ella quedó asombrada. Cuando usted evangeliza, cuando usted es un instrumento útil para que el Evangelio corra y sea glorificado, entonces Dios va a hacer milagros a favor suyo. ¿Mm? Pero si usted es obstáculo, y hablo para usted, varón que es creyente, y usted se enoja con su esposa porque va a la iglesia, otra vez para la iglesia, déjeme decirle que usted es un instrumento en las manos de Satanás cuando usted se interpone para que su familia vaya a buscar a Dios. ¿Mm? Conozco una familia, conozco una familia que cada vez que se iban para la iglesia, eso discutían, se agarraban entre todos ellos. En una ocasión, uno de los hijos le dice a los padres, le dice: papá,
si ir a la iglesia es para que todos andemos peleados, pues entonces no volvamos. Sabe que esa familia se disolvió, esa familia se destruyó, porque fueron instrumento, fueron tropiezo para el Evangelio. La Biblia dice, está escrito que vendrán los tropiezos, más hay por quien el tropiezo viene. No sea tropiezo para el Evangelio. Mi querido hermano, mi querido amigo, si usted tiene una empresa y la empresa está decaída en esta cuarentena, haga que su empresa apoye su ministerio local, apoye su iglesia, apoye su pastor, ¿sí? Y verá, y usted se va a dar cuenta se va a dar cuenta cómo Dios levanta su empresa de forma sobrenatural, ¿sí? Hermanos, son tantos los milagros. Dese cuenta la empresa que Pedro tenía, una empresa que estaba decaída, una empresa que estaba como si le hubiesen llegado muchas pandemias al tiempo. Dice que Pedro trabajó toda la noche y nada pescó, pero cuando ya estaba lavando su red para colgarla, Jesús se subió en esa barca y dice que la rogó que la apartase de tierra un poco. Y desde allí predicó a la multitud. Y después que Pedro le prestó la barca a Jesús, Jesús le dice, ahora boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo le digo hoy, ¿usted le está prestando su barca al Señor? ¿O es acaso usted tropiezo para que el Evangelio se predique? ¿Sí? Mire, conocemos un pastor eh, de Centroamérica, muy querido por nosotros, que necesitaron hacer un negocio, comprar un terreno para la iglesia. El pastor no podía, no habían papeles de la iglesia legales todavía, así que el pastor no sé qué líos tenía todavía, entonces no podía colocar el terreno. Así que un líder de la iglesia le dijo al pastor, le dijo, pastor, ¿será que podemos, si quiere, colóquelo a nombre mío? Mientras tanto, y el pastor confió y pasaron el terreno a nombre de aquel hermano y ese hermano después le robó el terreno a la iglesia. Usted no sabe todas las desgracias que ese hombre vivió. Todo lo que se le desencadenó porque Jesús dijo, cualquiera que dejare por causa mía y del Evangelio, tierra, casas, padres, dice, recibirá 100 veces en este tiempo y ahora y en el siglo venidero la vida eterna. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, mi querido amigo, que ser, que que no predicar es detener la justicia de Dios. Porque ¿cuál es la justicia de Dios? Que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Dice la Biblia que aunque éramos injustos, Él nos justificó gratuitamente cuando creímos en Jesucristo. Entonces, pero la gente, pero si el predicador no puede ir porque no tuvo dinero, si el predicador más bien se quedó en casa, ¿sí? Usted en vez de predicar, mira, yo le voy a decir algo, a mí me gustan los memes. Hay algunas imágenes que son chistosas, ¿sí? Pero yo tengo que hacer que mi vida sea útil para el Evangelio, que mi vida edifique a otros en todo tiempo, porque yo le voy a decir algo, cuando su amigo, cuando su familiar esté en desgracia, no se va a acordar de sus memes o de sus historias divertidas, pero se va a acordar de usted cuando le habló la palabra del Señor. Se va a acordar de usted cuando alguien está en el momento de la muerte, no se acuerda de banalidades, se acuerda de cosas importantes que son importantísimas para la vida. Así que, bueno, el tiempo se me está acabando por esta noche, pero hay muchísimo y como esto es un tema que no se desliga de la fe, mucha gente está dejando de recibir milagros y de recibir el respaldo de Dios porque usted ya no es útil para que el Evangelio se predique. Recuerde que Jesús siempre espera fruto de nosotros. Y Jesús se acercó un día a la higuera, dice, esperando recibir fruto alguno de él. ¿Sí? Dice que por cuanto no halló fruto en la higuera, dice que la maldijo. Pero yo le pregunto, ¿qué pasará si Jesús se acercara a la higuera? ¿Cómo? No sé cuál es su apellido, Rodríguez, el mío Rodríguez. El apellido, qué sé yo, González, Pérez, Ibáñez, no sé cuál es su apellido, pero Jesús se está acercando hoy
a la higuera que es de su familia, ¿m? A la higuera Méndez, a la higuera López, a la higuera Benavides, ¿sí? A la higuera, qué sé yo, ¿sí? No sé cuál será su apellido. Y será que el Señor en esta cuarentena halló fruto en la higuera que lo representa a usted? Dice que como no dice Mateo 3:10, y ya el hacha está puesta a la raíz. Lo que me sorprende es que no está puesta ni a la rama, ni al fruto, ni al tallo, ni al tronco, sino que dice que y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto, dice que será cortado y dice que será lanzado el fuego. Entonces, si Jesús viniera en esta noche, ¿a cuántos usted le ha predicado en esta cuarentena? ¿Cuántos se ganó para Cristo el año pasado? No, pastor, no tuve tiempo. Por eso usted ha dejado de recibir milagros. Por eso la lluvia se detuvo sobre usted. ¿Mm? Porque usted ha dejado de dar fruto para el Señor. Yo, mientras que yo predico, mientras que evangelizo, Dios sigue haciendo milagros. Cuando yo dejo de evangelizar, los milagros se detienen. Cuando yo dejo de ser útil para el reino, si usted deja de ser útil para el reino, los milagros se van a detener sobre su casa y la sequía llegó hasta usted. Si usted es útil al evangelio, los milagros no se van a acabar, querido amigo, no se van a detener. Por eso yo quiero que oremos en esta noche. Yo sé que este tema le ha ministrado, yo siento la presencia del Señor aquí, yo sé que este tema lo necesitamos para que la bendición siga fluyendo sobre su casa y siga fluyendo sobre su vida. Mire, donde usted se congregue, donde usted vaya, ¿sí? Siga apoyando su ministerio local, porque si por culpa suya el evangelio se detiene, la Biblia dice que usted es un injusto, ¿sí? Y dice que la ira de Dios, Romanos 1:18, se revela contra toda maldad e injusticia sobre la gente que detiene la justicia de Dios. Padre, gracias te doy en esta noche, en el nombre de Jesús, por esta palabra, Señor. El evangelismo y los milagros, Señor. Sé que hay mucha tela por cortar de este mensaje y sé que tengo que ampliarlo, Señor, porque hay familias que por ignorancia dejaron de ser útiles al Evangelio, Señor. Y el cielo se volvió de bronce para ellos, Señor. Te doy las gracias en esta noche, Padre. Trae, Señor, tu presencia, Señor Jesucristo. Visita a tu pueblo que nos está viendo allí, Señor, a cada pastor, a cada evangelista. Señor, que ahora más que nunca prediquemos la palabra de Dios. Porque, y mucho más ahora, Señor, que el día de nuestra redención se acerca. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Amén, Señor, y amén. Quiero darle muchas gracias. Por favor, si sé que el tema va a ser de bendición, si no lo escuchó muy bien, ahora repítalo, véalo todo, mañana cuando tenga tiempito, cuando tenga tiempo, y espero que usted y yo sigamos siendo útiles para el evangelio, para el reino de los cielos. Les amamos en Cristo, pero muy buenas noches. Comparta este video, síganos en nuestra página de internet Cielos Abiertos CEI, denle me gusta a la página, nuestro canal de YouTube también Cielos Abiertos CEI, suscríbase para que después de 1000 suscriptores vamos a poder transmitir en vivo por YouTube, también en nuestras redes sociales allí, en el Instagram también nos puede seguir para que el Evangelio corra y sea glorificado. Muy, pero muy buenas noches.